Antes de terminar esta ponencia, me gustaría comentar dos aspectos muy importantes que yo creo que son las lecciones aprendidas de muchos años, y es los grandes problemas en los proyectos y también en las obras vienen por no hacer una buena campaña de reconocimiento geotécnico. Cualquiera de los que está aquí, que esté trabajando en una ingeniería o en una constructora, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Es absolutamente fundamental ser extremadamente cuidadoso, no solo en la parte de diseño de la campaña, sino también en la ejecución y en su supervisión. La supervisión de las campañas muchas veces no está bien reconocida por los clientes. Piensan que es un dinero tirado a la basura, pero ¿cuántos sondeos hemos recibido sin saber dónde están ubicados? ¿Para qué sirve un sondeo que no esté bien ubicado? Una geofísica que no esté bien ubicada. Pues de eso es lo que trato de hablar, de poner de manifiesto esta circunstancia. Y segundo, para terminar también la exposición de la presa de Rositas, pues quería agradecer a todos los participantes, especialmente por una parte a la Fundación Agustín de Betancourt, al doctor Claudio Olaya, que es doctor catedrático y amigo, su colaboración en el proyecto, a Auriel y asociados, Miguel Ángel Oliveros y Tomás Murillo, por su colaboración y profesionalidad, y a todos los integrantes del equipo de ingeniería del terreno, que no solo los que están ahora, porque está siendo un proyecto muy largo, sino también a los que, por desgracia, se han ido a mejor para ellos, a peor para nosotros, que también han participado durante todo el proceso. Y nada más. Y pasamos a la última ponencia, que da pie a estos comentarios que he hecho a hablar de ella. Son patologías de origen geotécnico en infraestructuras pavimentadas. Antes de empezar, me gustaría decir que esta ponencia tiene grandes connotaciones de confidencialidad, en el sentido de que no se puede localizar con alto grado de detalle dónde están cada uno de estos emplazamientos por precisamente esos motivos, ¿no? A nadie le gusta que le saquen los trapos sucios a la palestra y eso es natural. Por otra parte, voy a ser políticamente incorrecto, es decir, no trato de atacar a nadie, y en toda la ponencia espero que se entienda así, sino trato de ser constructivo, con lo cual espero que nadie se me moleste, pero sí voy a ser crítico con el sector en el que estamos ahora mismo viviendo, y esta ponencia y estas casuísticas que se van a exponer aquí no están exclusivamente basadas en el mercado español, sino también a nivel internacional. Por tanto, no pensemos que estas cosas solo ocurren aquí, sino que ocurren en otros muchos sitios. Pues en primer lugar, que sería el resumen, es la escasa inversión que hay en fase de proyectos. Si un proyecto no está bien elaborado, y eso implica tener una buena campaña de reconocimiento geotécnico, pues en obra va a haber muchas dificultades para sacarlo y para llevarlo a cabo. Es una obviedad, pero a la luz de la ponencia podréis ver que no es así en muchas ocasiones. La ausencia de profesionales cualificados al frente de las obras. Realmente es al frente de las obras, de los proyectos y luego también de la explotación de todas esas infraestructuras. Sorprendentemente, en el siglo XXI todavía tenemos escasez de registros históricos de cómo se construyó, cómo se proyectó una infraestructura. Por tanto, toda rehabilitación va a requerir más esfuerzos ante la falta de datos. Y luego, una cosa absolutamente fundamental. Lo único que hay entre el proyecto y la obra se llama control de calidad. Si ese control de calidad, esa inversión, que no es un coste que va a la basura, no se le presta la debida atención, pues indudablemente las cosas puede que no salgan todo lo bien que uno desea. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos? No con carácter general, por suerte, sino con carácter puntual, pues una pérdida prematura de durabilidad de las infraestructuras, un aumento del riesgo de accidentes, eso está asociado, es inevitable, y, cómo no, mayores costes soportados por el usuario. Si una infraestructura está en mal estado, pues indudablemente a la sociedad le va a costar más. Se desgastan más los vehículos, se consume más, etcétera, etcétera. Los ejemplos que vamos a ver son 4 muy distintos. Uno de ellos es un aeropuerto,
otro un velódromo, un intercambiador modal y una carretera. En el caso del aeropuerto, pues como podéis ver en la fotografía, las patologías asociadas eran patologías en forma de cuarteo, en forma que se llama de piel de cocodrilo. Esas patologías normalmente están asociadas a una falta de capacidad portante, no solo del firme, sino también del cimiento. Cuando nos contrataron para hacer este trabajo, pues la información de partida era tan escasa que no había información, no había proyecto, no había datos de cómo se había construido, no había datos de control de calidad. Teníamos el problema añadido de que no se podía cerrar el aeropuerto y se tendría que hacer una campaña de reconocimiento para conocer realmente qué es lo que está ejecutado. Para ello lo que hicimos fue diseñar una campaña de mínimos lo más rápida posible, fundada en la extracción de unos testigos de pavimento. Sobre esos testigos posteriormente se harían ensayos de tracción indirecta para conocer su capacidad mecánica y sobre esos huecos que habían dejado los testigos pues iban a hacer ensayos de penetración dinámica para conocer también pues, las potencias de las distintas capas que componen el cimiento y su apoyo, sus capacidades y su CBR y módulo de Young. Vuelve un momentito, por favor, Gonzalo. Quería comentar también que en este tipo de trabajos lo fundamental inicial es hacer una inspección visual al sitio. De esa inspección visual ya se establecen una serie de posibles causas que han podido originar la patología. Y esas posibles causas, pues en este caso, estaban asociadas a que, bueno, pues esto podría ser por un aumento inesperado del tráfico. Si se dimensiona un pavimento para unas determinadas cargas o unos determinados movimientos y luego resulta que aumentan, pues indudablemente el pavimento y su cimiento no van a funcionar correctamente. La propia falta de capacidad portante, pues bueno, pues porque se haya hecho un mal diseño. O otra posibilidad, que es la que quería explicar a continuación, que es que las aeronaves, toda aeronave tiene declarado en aviación civil un ACN. Un ACN es un número que evalúa la capacidad destructiva que tiene esa aeronave sobre un pavimento, ¿vale? Por contra, toda pista aeroportuaria debe de tener declarado un PCN, que es también un número estructural que está asociado a la carga máxima que soporta esa pista. Por tanto, el ACN de las aeronaves que circulan por un aeropuerto tiene que ser menor que el PCN de las pistas, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las cosas que se han estudiado en este trabajo. De toda la campaña que se efectuó se obtuvieron muchos datos y esos datos fueron además pues muy heterogéneos, que es lo que suele pasar en estos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final lo que hay que hacer es un tratamiento estadístico de los datos y definir distintos escenarios. Para ello se han definido un escenario pésimo, un escenario central y un escenario óptimo. Con eso lo que se ha obtenido es un espesor de pavimento de 12 centímetros, una base granular compuesta por un suelo adecuado a la luz de los datos de capacidad portante y una explanada de 120 centímetros conformada posiblemente por suelos tolerables y luego ya un sustrato con un CBR del orden del 5%. Bueno, pues después de hacer ese modelo que se asociaba a la realidad en una probabilidad o con una fiabilidad muy alta, pues lo que se comparó es el ACN de la aeronave crítica. La aeronave crítica es la aeronave que más movimientos tiene en un determinado aeropuerto y que más efecto destructivo le genera. La aeronave crítica tenía un ACN declarado de 24 y después de hacer los cálculos del PCN a partir de las normativas internacionales que tienen en cuenta básicamente la capacidad portante del cimiento real y la capacidad portante y los espesores asociados del pavimento, pues han obtenido unos PCNs inferiores a 10. Por tanto, quedaba de manifiesto que concretamente esa aeronave crítica, que es la que gobernaba un poco supuestamente el diseño del pavimento, pues indudablemente no tenía por qué circular por ese aeropuerto.
y por tanto hay una ausencia de capacidad portante del conjunto esplanada y firme. En cuanto a las medidas correctoras, pues en este caso son relativamente sencillas porque hay dos opciones. O se aumenta el espesor de mezcla bituminosa reforzando lo que hay, pero eso implica levantar terminal, etcétera. Los costes son demasiado elevados, no parece que tenga mucho sentido. O bien hacer un saneo del firme existente hasta el cimiento y tratar de reutilizar el cimiento, pero haciendo previamente una campaña de reconocimiento más exhaustiva, viendo si el material es susceptible o no de ser estabilizado, si es que sí, hacer un estudio de dosificación en laboratorio y una vez que se tenga, pues dimensionar nuevamente el conjunto de esplanada y firme. Vamos al segundo caso, en esta ocasión es un velódromo. Teníamos en este caso todo lo contrario, teníamos una gran densidad de datos, de proyecto, de cómo se construyó, del proyecto as-built. Sin embargo, los estudios geotécnicos, que se hicieron muchos, no detectaron ningún riesgo asociado a las patologías que vemos a continuación, que son unas patologías basadas en un abombamiento del firme. Pasaba también un poco lo mismo que en el caso anterior, no se podía cerrar el velódromo para hacer una campaña de campo exhaustiva, también tuvimos que focalizar la campaña y diseñarla solo en los tramos donde se estaban manifestando esas patologías. La campaña consistió en hacer unos sondeos, una campaña de ensayos asociados a esos sondeos, unas catas, pero no unas catas en lo que es la pista del velódromo, sino para comprobar la red de drenaje, para comprobar si el drenaje profundo que estaba ejecutado en obra coincidía con el que venía en el proyecto as-built, y también con todos esos datos, vamos a decir, destructivos, se calibró la pasada de un georradar 3D, tecnología geofísica, para sacar más información, tratando de hacerla lo más ágil posible y lo menos dañina a la explotación del velódromo. De los ensayos de difracción de rayos X, curiosamente obtuvimos que resulta que las arcillas que estaban presentes en el sustrato del velódromo no estaban dentro del grupo de las asmectitas, que era lo que todos suponíamos que iba a salir. Pues no fue así. Sin embargo, pues hicimos los ensayos de hinchamiento libre en edómetro y presión de hinchamiento y se obtuvieron resultados de hasta un 8% de hinchamiento libre y presiones de hinchamiento de hasta 7 kilos centímetro cuadrado. Adicionalmente, y con las investigaciones que se llevaron a cabo, pues también vimos que el contenido en sales solubles de algunos de los tramos pues llegaba hasta el 1%, aunque había una gran heterogeneidad de esos resultados. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, aunque no necesariamente este velódromo está ubicado en España, sí que quería comentar que el PG3, hace muy poquito, ha realizado un cambio al umbral máximo permitido de sales solubles, lo ha disminuido del 1% que estaba antes al 0,7%, no sé, me imagino que probablemente motivado por una de estas causas, es decir, un material con altos contenidos de sales solubles estabilizado con cal o con cemento puede dar lugar a atringita, que es también un fenómeno que se produce de hinchamiento por cambios volumétricos y que podría también generar pues, esos abombamientos, con lo cual ya tenemos dos focos de producción: la posible estabilización de esos suelos con un conglomerante o, propiamente dicho, el propio hinchamiento del terreno por expansividad. Adicionalmente, comentar que el nivel freático de la zona era muy somero, en torno a los 50 centímetros. Comentar también que el velódromo estaba emplazado en una cuenca endorreica y que además había un río que se localizaba en una vaguada anexa al emplazamiento que potencialmente, aunque no se hicieron estudios hidrológicos, podría estar aportando agua también al velódromo. Por tanto, los cambios de humedad en el sustrato podrían estar originando esos hinchamientos del terreno. Bueno, pues a partir de los valores obtenidos de intercambio iónico, lo que hicimos fue una estimación de los hinchamientos y utilizando el lavabo de McKean y
por dos métodos, por el método de la inundación y por el método de los cambios de succión. A partir de aquí, lo que hicimos fue limitar el hinchamiento a 2 centímetros, entendiéndose como esa limitación como absoluta. Y a partir de los cálculos obtenidos, pues deberíamos sanear 1 metro bajo el firme. Teniendo en cuenta que el firme sería en torno a medio metro, pues estaríamos hablando de 1,5 metros de saneo. Y ahí entran las medidas correctoras. Se definieron 2 escenarios, un escenario de mínimos y un escenario de máximos. El escenario de máximos, para quedarnos tranquilos, consistía en sanear 1,5 metros, 1,5 metros de profundidad el velódromo actual. Básicamente consistía en levantarlo completamente y volverlo a ejecutar, con lo cual, como os podéis imaginar, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Es verdad que sería en las zonas donde han salido esas patologías, pero sabiendo que hay zonas donde a lo mejor aún no se han manifestado y se podrían manifestar. Y el escenario de mínimos, que es el que finalmente se llevó a cabo, consistente en una rehabilitación superficial y luego tratar de evitar esos cambios de humedad. Por tanto, lo que se hizo es definir una sección tipo completamente drenante que evitara la entrada de agua a lo que es el cimiento y el firme del velódromo. Tercer caso, un intercambiador modal de superficie, intercambiador modal porque estaba compuesto por un circuito cerrado de autobuses fundamentalmente y unas dársenas de aparcamiento, y luego en esa misma zona pues había una estación de metro, ¿vale? De ahí el carácter de intercambiador modal. Bueno, pues en esta ocasión había un proyecto original y había unos datos de control de calidad durante las obras. Esos datos de control el proyecto, sí que es necesario decir que era un proyecto muy precario en todos los sentidos. Y los datos de control de calidad lo que nos estaban diciendo, que básicamente eran algunas densidades y algunos ensayos de compactación, que el terreno de relleno de ese intercambiador estaba bien compactado. Adicionalmente, en ese emplazamiento, 5 metros por debajo del propio intercambiador, había un colector de saneamiento. Y las patologías que nos encontramos pues eran patologías asociadas a hundimientos. De hecho, el intercambiador llegó un momento que por impracticable se decidió cerrarlo al servicio, a la explotación. Bueno, pues en este sí que pudimos hacer lo que quisimos, porque como estaba cerrado al tráfico, pues pudimos hacer todos los ensayos de reconocimiento del terreno, catas, sondeos, ensayos de penetración, extracción de testigos. Y al final, pues lo que obtuvimos, por un lado, es la presencia de numerosos servicios enterrados con canalizaciones que además estaban cruzando a distinto nivel. Indudablemente eso no ayudó a una buena ejecución de las obras, eso está clarísimo. Pero también nos encontramos unos rellenos flojos, mal compactados y de calidad inferior a la requerida en proyecto. A nivel ilustrativo podéis ver las fotos que se obtuvieron de la calidad de los materiales y los ensayos de penetración dinámica que creo que hablan por sí mismos. Si os fijáis, prácticamente desde los 20 centímetros iniciales, que fueron los testigos que se extrayeron, ahí se hicieron los ensayos de penetración dinámica, los golpeos no llegaban prácticamente ni a 5 durante los 5 primeros metros hasta encontrar el colector que está apoyado sobre el sustrato. En cuanto a las medidas correctoras, igual, 2 opciones. La primera de ellas es un saneo que no llegaba a los 5 metros, pero sí, por los cálculos realizados, tenía que ser un saneo lo suficientemente generoso como para permitirnos quedarnos tranquilos, teniendo en cuenta el tipo de terreno que teníamos debajo. Y estaba basado en un saneo de aproximadamente 3 metros de profundidad. Lo que pasa es que por el tipo de materiales que lo constituían, el talud mínimo tenía que ser un 1:1 y eso implicaba pues, desmontar todas las aceras aledañas y afectar incluso a algún edificio colindante, con lo cual esa solución se desechó. Y nos fuimos a una solución basada en sostenimiento del terreno, salvando las aceras, el pavimento peatonal, basado pues, en pilotes, muro de pantalla de pilotes, micropilotes o incluso soil mixing. En ese caso el saneo se redujo a poco menos de 1 metro
y se decidió colocar como pavimento definitivo pues un pavimento de hormigón. Y para terminar, pues tenemos el caso de una carretera con alguna peculiaridad asociada, que es una carretera en Canadá, que había que inspeccionar, donde se produjeron unos hinchamientos asociados a congelación del terreno soporte. Me gustaría destacar que en países fríos, como puede ser Canadá, los pavimentos no se diseñan primero para soportar las cargas de tráfico, sino se diseñan primero para soportar las heladas. Y si eso cumple, ya nos vamos a ver cuál es la capacidad de soporte que tiene para las cargas. Un hinchamiento por congelación se puede producir cuando se dan tres circunstancias a la vez. La primera es que tengamos suelos susceptibles a las heladas, que básicamente son suelos, según la normativa canadiense, que tienen más de un 50% de finos, entre otros aspectos. Un número de días consecutivo con temperaturas bajo cero y la presencia de agua. Si elimináramos cualquiera de estos tres factores, solo uno de ellos, estaríamos ya mitigando mucho el efecto de hinchamiento por helada. Me gustaría comentar también, a modo ilustrativo, el esquema que tenéis a la derecha. La profundidad de las heladas en Canadá dentro de un pavimento puede llegar a alcanzar los 3 metros de profundidad. Es decir, que el diseño de un firme tenía que estar compuesto por materiales no susceptibles a las heladas durante esa profundidad. Si estamos hablando de 3 metros, pues serían 3 metros. No es el caso que os voy a exponer, es 1,50 m, creo que es, ahora lo veremos, pero quiero decir, en esa profundidad tiene que haber materiales no susceptibles a las heladas. Lo que se suelen formar es, por la presencia de agua, unos lentejones de hielo que empiezan formándose justo más o menos en ese límite de profundidad de heladas y de ahí para arriba. Por temperatura, por transmisión de temperatura, esos lentejones de hielo cada vez se van haciendo un poquito más grandes, con lo cual va hinchando el terreno. Y eso hace que se produzca un gráfico como el que vamos a ver a continuación. El gráfico que vamos a ver es un gráfico de deflexiones, entendiendo que las deflexiones son deformaciones verticales obtenidas de manera instantánea bajo una carga normalizada. Normalmente se utiliza un deflectómetro de impacto que tiene una serie de geófonos que se apoyan sobre el terreno y cuando se impacta sobre él recogen esa aceleración sísmica que les genera y lo traducen en una deflexión. Y esa deflexión, durante el final de la primavera y durante todo el otoño, pues es una deflexión más o menos constante. Sin embargo, cuando llega el invierno, es decir, el ciclo de hielo, las heladas, esa deflexión baja, es decir, el pavimento se rigidiza mucho, el pavimento y su apoyo se rigidiza espectacularmente. Es decir, al final lo que tenemos es, para que se entienda, un bloque de hielo. Pero cuando llega la época del deshielo, lo que obtenemos es lo contrario. Empieza a derretirse el hielo, que por cierto empieza derritiéndose normalmente, no siempre así, de arriba a abajo, con lo cual se produce un fenómeno de supersaturación, donde el agua no tiene más salida que drenes que pueda haber preparados para tal causa, o evacuación superficial. Pues, si me permitís, la capacidad portante se reblandece tanto que al final las deflexiones pues son muy elevadas y que no se empiezan a recuperar hasta el principio el final de la primavera, ¿vale? De la campaña de campo que se hizo, que se obtuvo, pues se obtuvieron testigos con lentejones de hielo, como el que veis en la figura arriba a la izquierda. De los sondeos se obtuvieron muestras completamente congeladas y todo eso se ejecutó también en colaboración de una campaña con cámara robotizada que hicimos por los drenajes existentes, donde se pudo observar, en la foto esta, por ejemplo, se ve aquí más claridad, una rotura en el tubo dren y en estos, bueno, el tubo estaba correctamente ejecutado, pero los sedimentos lo que estaban haciendo era disminuir la sección hidráulica. Bueno, pues el reto,
¿Cuál fue? El reto fue determinar cuál era la profundidad de las heladas. Para determinar la profundidad de las heladas, lo que hay que hacer es un cálculo de su índice de congelación, y para calcular el índice de congelación lo que se hace es que se tira de registros históricos, de manera que se representan, normalmente en la época, vamos a decir, entre octubre y abril aproximadamente, se representan las temperaturas medias acumuladas y las temperaturas mínimas acumuladas. Y de aquí, en función del gráfico que se ve aquí, para obtener el índice de congelación sería la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. Eso se puede hacer tanto con la temperatura media como con la temperatura mínima. Si queremos estar del lado de la seguridad, pues veis que la diferencia de cotas entre la temperatura de las temperaturas mínimas entre el máximo y el mínimo es bastante superior a la de las gráficas acumuladas de la temperatura media. Una vez que obtengamos estos resultados, pues con ese índice de congelación nos iríamos a este ábaco para obtener cuál es la penetración de esas heladas. Bueno, pues una vez hecho ese estudio, pues se estimó que la profundidad de las heladas, en este caso, pues llegaba a alcanzar los 1,20 metros, y hasta ahí es donde había que, de alguna forma, sustituir los materiales susceptibles a las heladas por otros que no lo eran, que se podía hacer perfectamente mediante técnicas de estabilización. Al igual que el caso anterior, habría que asegurarse previamente si esos materiales son estabilizables o no. Eso se hizo en unos tramos, en los tramos donde las patologías eran más palpables. En otros tramos lo que se hizo fue simplemente sustituir los tramos donde el DREN presentaba roturas. Y en otras zonas donde todavía no se habían manifestado las patologías, y esto es algo muy habitual en Canadá, se restringía el paso de determinados vehículos pesados. Es decir, no actúo porque no tiene unas patologías, vamos a decir, de alta densidad y severidad, pero sí que voy a limitar las cargas. Bueno, pues durante una época al año, una temporada al año, hay determinados tonelajes por eje que se limitan para que no se destruya o no se aumente ese efecto destructivo sobre el conjunto de esplanada y firme. Y, en definitiva, las conclusiones de todos estos estudios, pues al final son, pues bueno, que en determinadas circunstancias, sin generalizar y sin, como he dicho antes, sin ganas de atentar contra nadie, pues hay en ocasiones un escaso interés en la fase de proyecto por los organismos contratantes, ¿no? Parece que se le da mucha importancia a la obra, pero no al proyecto. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Con estudios geotécnicos muy precarios, a veces prácticamente inexistentes, y eso que por legalmente, si desde luego hay algo como condición sine qua non hacer, es el estudio geotécnico, ¿no? Y eso que genera pues altos costes de conservación y mantenimiento que también acaba pagando el usuario de alguna manera. Por tanto, es fundamental invertir más en la fase de diseño, en la fase de proyecto. Por otra parte, la ausencia de profesionales cualificadas al frente de los proyectos y las obras es una inversión inteligente, lo barato sale caro. Estáis viendo que estoy diciendo obviedades. Invertir también en aplicaciones de gestión documental, bases de datos, GIS, es decir, acumular toda la información que se va produciendo durante la obra y también en la fase de proyecto para luego abordarla pues con menos coste y yendo más al grano, ¿no? Rellenar el gap existente entre el proyecto y la obra con el control de calidad, lo decíamos al principio, fundamental, que no se vea como un coste, sino como una inversión. Y para terminar, también, aunque sea una obviedad, la clave de toda infraestructura es su cimiento. Y creo que en eso todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.